Regresamos y ya estamos con nuestro invitado. Él es Juan Borea. Es director, tutor y profesor en el Colegio Héctor de Cárdenas y también es profesor en la Escuela de Gestión Educativa del IPAE. Ha sido entre el 2004 y el 2006 jefe de gabinete de asesores del ministro de Educación. Y en el 2004 ha sido jefe de la Unidad de Promoción Escolar de Cultura y Deporte del Ministerio de Educación y además ha sido reconocido con las palmas magisteriales en el grado de maestro otorgadas por el Ministerio de Educación. Y ha sido también además reconocido por el Consejo Nacional de Educación por la fundación y la buena labor en el Colegio Héctor de Cárdenas. Bueno, Juan, empecemos con un comentario acerca del reportaje. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que todo reportaje siempre tiene detrás una selección de imágenes e ideas, ¿no? Eso creo que todos lo entendemos. Entonces yo creo que aquí hay un cuestionamiento que es bien interesante hacia algunos elementos puntuales, cosas que pueden ser buenas en sí, logran revertir toda la calidad del sistema. Creo que en ese sentido el reportaje me parece válido. Sin embargo, yo señalaría dos cosas, por ejemplo, frente a los textos. Los textos solos no hacen un cambio, pero bien que se necesitan. Cuando uno va a una escuela y recibes textos, y ojalá no se recibiera solamente textos, sino se recibiese además lápices, cuadernos. Yo en mi trabajo como jefe del gabinete de asesores del ministerio he tenido que ir a un montón de escuelas y a veces tú llegabas a lugares que no tenían pero ni cuadernos ni lápices, una pobreza total, donde los chicos borraban el cuaderno para volver a escribir. De tal manera que lo ideal sería tener buenos textos. Yo creo que este esfuerzo del gobierno en conseguir textos escolares es muy bueno. Además son libros de calidad, que los hacen editoriales buenas, que los ganan por concurso. El punto es, como señalaba el reportaje, que eso solo no hace calidad. Es parte del factor. Miren, yo traía, por ejemplo, una cosa que es importante y que tiene que ver un poco también con lo del colegio mayor. De por sí, en fin, que haya un colegio bueno no está mal. El punto es si eso responde a toda una planificación. El reportaje señalaba, por ejemplo, el proyecto educativo nacional. Yo integro el Consejo Nacional de Educación, soy del comité directivo del Consejo, y nosotros impulsamos este proyecto. Entonces, este colegio mayor no está en el proyecto educativo nacional, tampoco está en la Ley General de Educación, tampoco está en este documento que se llama Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015 del Perú. Es decir, ha sido una idea, una iluminación, un exabrupto, algo que surgió, pero surgió de la nada. Tan es así que, curiosamente, miren, quien lo dirige no es el Viceministerio de Gestión Pedagógica, que es el que debería dirigirlo, sino el jefe de la Unidad de Tecnologías Educativas del Ministerio. O sea, parece que el mismo viceministro no ha querido comprarse eso, no está demasiado convencido del asunto, ¿no? Miren, en la educación tiene que haber calidad. Por primera vez la Ley General de Educación, que está vigente, que la salió por el 2003, señala una serie de criterios de calidad. Antes en las leyes no había criterios de calidad, ahora sí. Dentro de esos criterios está la inversión mínima por alumno, que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión de materiales educativos. Pero estamos hablando de 8 criterios. Si se atiende a solo un criterio dejando el resto, ¿no? Es como, digamos, queda la cosa incompleta. Si yo tengo una olla y le hago un hueco, por ese hueco, ¿qué va a pasar con el? Se va el agua, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar es de trabajar en conjunto. En el colegio mayor, yo no estoy muy convencido del mismo, pero creo que en las preguntas, porque creo que lo más importante en este programa es la intervención de ustedes, podemos ir afinando ideas. Así que... Y precisamente vamos con las preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Por acá? ¿O por acá? Ahí tú tenías una pregunta preparada. Sí, como se salió en el reportaje el colegio mayor, se vio ese colegio que tiene solamente 900 alumnos, y bien se sabe que los demás colegios tienen más de 1000 alumnos. Entonces, yo creo que como una cierta cantidad de alumnos puede, según ellos, sobresalir en el país, si en el país es una gran cantidad de personas que desarrollan en diferentes habilidades. Porque yo creo que el 80% lo pone uno y el otro 20% viene de parte de los demás. Sí, creo que tu opinión es acertada. Son 300 por cada grado. Se supone, la idea original, yo conozco la idea original, la he leído, es como que a los alumnos que tienen bastante capacidad habría que darles oportunidades excepcionales.
y maestros muy buenos, tratando de formar lo que se suele llamar una élite o una élite, o sea, un grupo de personas muy capaces que puedan conducir el Perú, pero yo creo que eso la experiencia no lo da y va contra un principio de la Ley de Educación. En la Ley de Educación, en el artículo 8 señala, la educación peruana tiene los siguientes principios. El primero, la ética, pero el segundo, que es al que voy, la equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Yo creo que a lo que debe abocarse, digamos, el sistema educativo, no solo del gobierno nacional, estamos hablando también de los gobiernos regionales que tienen una importancia acá porque hay descentralización, es que haya un sistema de equidad. Yo creo que lamentablemente la creación de este colegio no ayuda a la equidad. Incluso los docentes que están ahí, por ejemplo, van a tener un sueldo mucho mayor que el docente promedio. Y esto va también contra la carrera pública magisterial que estamos tratando de impulsar desde el Consejo Nacional de Educación y desde el mismo gobierno. Pero si tú te estás saltando la carrera pública magisterial y a los docentes que van a trabajar ahí le das un sueldo bastante superior, estás rompiendo aquello, como dicen, borras con el codo lo que vas haciendo con la mano, ¿no? Por eso yo no estoy muy de acuerdo con esta propuesta, aparte de otras razones que tengo. Claro. ¿Una pregunta más? ¿Por acá? Sí. Disculpe, según usted, ¿cuál es la principal causa de que el Perú tenga una mala educación? No hay una sola causa, ojalá hubiera una causa, es una causa bien compleja. La educación, muchachos, siempre responde a las situaciones sociales, ¿correcto? Porque la escuela lo que hace es intentar responder a una demanda social. Entonces las causas para que haya una mala educación son bastantes. De hecho, el nivel promedio de la educación peruana es bajo. Hay excepciones, por supuesto. Hay colegios bastante buenos, hay estudiantes que incluso con un colegio no tan bueno pueden ser distinguidos, ¿no? Es más, hay personas que sin estar en el sistema escolar pueden ser brillantes. Caso, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, que no accedió más que a una parte de la escuela primaria. O Víctor Raúl Aya de la Torre, que no culminó la universidad. O sea, pero ordinariamente el nivel promedio es malo y causas muchísimas. O sea, viene desde la poca inversión por educación. Pero ten en cuenta que hay sistemas educativos, por ejemplo en Estados Unidos, donde invierten más de $20.000 por alumno al año y el producto es malo. Si tú lo comparas, por ejemplo, con las mediciones internacionales que se hacen, hay otros países como Corea, como Finlandia, que invierten mucho menos que Estados Unidos, la mitad, y sus resultados son mucho mayores. Entonces, una cosa es la parte económica, pero no es solo. Es también la concepción de lo que significa la educación. O sea, ¿para qué educas? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Qué es lo que la gente espera? Mira, por ejemplo, les pregunto a ustedes, contéstenme a ver. ¿Han visto ustedes alguna vez en colegios particulares estos banners o gigantografías que hay afuera? Nuestros éxitos. ¿Qué dice de nuestros éxitos? ¿Qué dice? ¿Alguien se anima a responder? A ver, cuando dicen nuestros éxitos, ¿y qué ponen en esos letreros grandes de nuestros éxitos en los frontis? Claro, se muestran los primeros puestos a los que han ingresado a la universidad de ese colegio. Exacto, los que han ingresado a la universidad. Por lo tanto, tú tienes ahí un criterio, una demanda. Se supone para los papás que un buen colegio es que el alumno ingrese a la universidad. A estas alturas, con las más de 100 universidades que hay en el país, y con más o menos son como 500 con las filiales, el que no ingresa a una universidad es porque no tiene 300 soles para pagar una pensión, porque ahorita hay universidades para todos los gustos, pero el criterio del padre de familia es ese y eso demanda. Entonces, hay una demanda también de calidad educativa que hay que mejorar en la sociedad. Por ejemplo, yo he visto, cuando era jefe del gabinete del ministro Sota, llevaba a los pueblitos y siempre salía con un alto de folders. Me pedían plan Huascarán. ¿Se acuerdan para qué era el plan Huascarán? Para computadoras. Porque todo el mundo entendía que había que tener computadoras. Nunca nadie me pidió, por ejemplo, un psicólogo. Y los psicólogos son más urgentes que las computadoras en una sociedad como la que tenemos ahora. No debería haber un colegio de 200 alumnos sin por lo menos un psicólogo escolar. Y eso nadie pide, porque en la mente del papá no está eso. Otro ejemplo.
Si tú, por ejemplo, agarras, y no hablo especialmente del Fe y Alegría, que tiene una metodología, digamos, diferente, ¿no? Más adecuada a lo que debe ser una buena educación, pero en general, tú llegas a una clase, te pasas 4 horas como profesor tratando de hacer un trabajo de comunicación oral en que la gente no se burle unos de otros, saben que cuando alguien habla y se equivoca se burlan, entonces el profesor se pone a trabajar en eso, hace 4 o 6 horas y hace un trabajo excelente de cómo comunicarse, ¿correcto? Llegas a casa y el papá ¿qué dice? ¿Tu cuaderno? ¿No han escrito nada en 6 clases? Este profesor es un ocioso, un aragán que no hace nada. Van y lo denuncian. ¿Se dan cuenta ustedes cómo entra también en la demanda educativa? Entonces, también, y rápidamente ya para terminar, es el entorno educativo general, porque nadie educa en el aire. Ustedes no se educan solo en el colegio, ustedes se forman en relación con la familia, con el deporte, que se hace o que no se hace, con las pandillas, con los videojuegos, con los medios de comunicación social, y todo eso forma un ambiente educativo. Y lamentablemente ese entorno no siempre es adecuado, entonces también baja la calidad de la educación. Desde los periódicos estos chicha de porquería que salen, la gente va aprendiendo, ¿no? Que si fulana, que si Avencia dijo, que si Mamanchura no dijo, que si fulano, y entonces tu percepción del mundo pasa por ese filtro. Y háblale tú a alguien de cosas inteligentes, te rechaza, ¿no? Tú vas a la provincia, por ejemplo, y casi no encuentras en las capitales de provincia una república, un comercio. Podrás discrepar de su línea editorial, pero por lo menos te sirven para ir leyendo algo inteligente, pero no. Solamente encuentras estos periódicos basura que lo que hacen es acostumbrarte a la basura a la gente, ¿no? En fin, hay mucho más que podríamos decir, pero son algunas respuestas al aire. ¿Algunas preguntas más? ¿Usted cree que es justo que solamente 900 alumnos, supuestamente, no, ciertamente los mejores, estén con los mejores profesores y los demás, ¿qué pasa? ¿Se quedan con los peores o regulares profesores? Más que justo es inequitativo, pero además cuidado, ¿ah? Yo no creo que necesariamente los alumnos que tienen los primeros puestos son los mejores alumnos. Yo nunca diría eso. O sea, son los que tienen mejor rendimiento académico. Oye, la inteligencia es múltiple. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo de liderazgo y su propio estilo de inteligencia. Algunos tenemos inteligencia kinestésica o de movimiento, otros tenemos inteligencia artística, otros tenemos inteligencia reflexiva. Los que están ahí son los alumnos que tienen mejor rendimiento académico en el sistema educativo actual. Yo no diría que son necesariamente los mejores alumnos. Son los que destacan en este sistema y con este criterio. Pero muchas veces estos muchachos tienen una serie de déficits en el aspecto afectivo, en el aspecto formativo, en el aspecto relacional, etc. O sea, yo no diría que son los mejores. Pero de hecho, yo no haría una cosa de eso. Yo no metería a 300 chicos desarraigándolos de su zona. O sea, es un mensaje malo. O sea, sal de tu zona para poder progresar. Yo diría mejor, en tu propio lugar, desarróllate y genera condiciones para que las cosas puedan ser mejores. A mí no me parece equitativo. ¿Una pregunta más? Desde su punto de vista, ¿cuál es la base fundamental para que haya una buena educación en nuestro país? Es que no hay una sola base, hay muchísimas bases, ¿no? Pero creo que la primera es la conciencia educativa, o sea, de que la gente sepa qué cosa es una buena educación. Porque una vez que tú tienes el criterio de que es una buena educación, puedes poner todo al servicio de ese buen criterio. Entonces ese es el primero. Hay que generar una conciencia. Un poco eso es lo que trató de hacer el proyecto educativo nacional que impulsamos desde el Consejo Nacional de Educación. Se hizo por consenso, se consultó a docentes, alumnos, a universidades, a sindicatos, empresarios, y salió una propuesta. Entonces, una vez que tú tienes la idea de lo que es la educación, después es lo que se llama la voluntad política. Pero cuidado, voluntad política significa no solamente la voluntad del gobierno, porque es fácil criticar al gobierno, es también la voluntad de la gente, la voluntad de los municipios, la voluntad del padre de familia, la voluntad de las instituciones, porque toda esa voluntad colectiva es la que genera una nueva alianza. Por ejemplo, hay problemas de convivencia o de disciplina, como decimos, y no te... que hay educación premilitar, hora de educación premilitar. Es decir, te das cuenta tú, el criterio no está claro. Piensan que con 4 gritos el
Además, eso era en el pasado. Si a ustedes lo gritan así, igual que a cualquier joven, van a tirar una piedra al instructor premilitar. Antes el instructor iba y le metía palazo a cualquiera. ¿Quién de los jóvenes va a aceptar eso ahora? Lo esperan a la salida y lo chancan. O sea, ya no estamos en esas épocas, pero gente pues trasnochada sigue pensando que por ahí está la disciplina. Es una locura. Entonces, primero es tener claro que es una buena educación y después pones, porque lo otro es poner la carreta delante de los caballos, ¿no? O sea, primero pon el caballo, pon el ideal, pon lo que significa una buena educación y después busca voluntad política. Lo demás se consigue, siempre que haya línea clara y voluntad política. Juan, muchas gracias por haber venido a Un Acto para Adultos. Esperamos tenerte pronto en el programa para seguir hablando sobre la educación. Un aplauso para nuestro invitado que nos acompañó. Gracias. Ahí nomás.